como la presentación que hice hoy día aquí, es decir, yo creo que justamente el concepto de transformación digital que se está ahora mismo extendiendo, digamos así, por los distintos sectores, mide justamente esa idea, ¿no? Del hecho de que las TIC ahora mismo son un facilitador que se está extendiendo en el uso en los distintos sectores tradicionales, agricultura, ganadería, industria en general, etc. Y eso está llevando a una revolución, un cambio en el procesos productivos, fundamentalmente, ¿no? Que le puede llamar Industria 4.0, le puede llamar Smart Agriculture, le puede llamar Smart Cities, etc. Pero que en cualquier caso lo que representan es que ahora mismo todos estos sectores están permitiendo conectar, digamos así, los distintos elementos o fases del proceso productivo para integrar todo lo que es la información, la gestión y obviamente la mejora en la toma de decisión que se tienen que tener en todos esos sectores, ¿no? Y en ese sentido, pues, obviamente las TIC ahí es el centro de todo ese proceso, porque permite, por una parte, gracias a las nuevas tecnologías de comunicaciones, el facilitar el proceso de integración de los datos, y segundo, pues a través de lo que son los desarrollos y las plataformas de gestión de datos, el poder mejorar y la ayuda en la toma de decisión. Entonces, lo que es la transformación digital justamente es eso, ¿no? Es decir, cómo el TIC va a revertir y cambiar los sectores tradicionales gracias al uso de las nuevas tecnologías, fundamentalmente. Ahora mismo las TIC representan quizás la razón o el motivo fundamental de por qué estamos hablando de una nueva revolución, básicamente, ¿no? En el sentido se llama revolución industrial, pero realmente es una revolución que afecta a toda la sociedad en general, ¿no? Es decir, desde los nuevos mecanismos que hay de formación y de educación, gracias al uso de las nuevas tecnologías, hasta el día a día del ciudadano, cómo percibe y cómo puede mejorar su calidad de vida gracias a mecanismos de medicina, telemedicina, etcétera, al hecho de como el facilitar los mecanismos de transporte a la hora de permitir tener información actualizada sobre tráfico, sobre la movilidad, es decir, se está produciendo un proceso que al final está transformando quizás todo lo que es la forma que tiene el ciudadano, la sociedad en general, de interaccionar entre sí, primero. Ya sabemos todo lo que las redes sociales, el impacto que tiene, pero también de hecho de percibir la sociedad como tal, ¿no? Y el trabajo que tiene que realizar y la forma en que tiene que a su vez que tiene que interaccionar con todo ese sistema, ¿no? Es decir, es un cambio radical, yo creo, que bueno, como todo tiene sus aspectos positivos y también tiene sus aspectos negativos, pero que de alguna forma estamos justamente en esa fase, ¿no? de esa transformación, de esa revolución, que lo que hace es que tengamos que estar paulatinamente pues adaptándonos y interpretando nuevos mecanismos para cómo hacer un buen uso de estas soluciones en lo que es nuestro día a día, ¿no? Entonces, para mí es un momento muy interesante porque representa un cambio de paradigma, básicamente, ¿no? del funcionamiento de la sociedad, ¿no? y del ciudadano como tal, a la hora de, pues eso, de su vida, ¿no? De su vida cotidiana y de cómo va en el futuro a gestionarse esta sociedad digital, que básicamente es digital, y por lo tanto una transformación también, como he dicho antes, de todo, ¿no? Desde el proceso productivo hasta la formación y hasta la capacitación continua del individuo, etc. Bueno, en el caso de nuestro grupo de investigación de sistemas inteligentes y telemática, justamente como su nombre indica, es una mezcla, ¿no? de esos dos tópicos, ¿no? Es decir, cómo desarrollar, gracias al uso de las tecnologías TIC y de las comunicaciones, soluciones más inteligentes a la hora de distintos tipos de escenarios, ¿no? Entonces, fundamentalmente, en nuestro grupo ahora mismo tenemos, digamos así, tres grandes líneas de trabajo. Una que tiene que ver con lo que es la digitalización y el proceso desde la sensorización hasta la gestión de los datos que se obtienen a partir de los sensores para poder ser manipulados posteriormente. Otra parte del grupo trabaja justamente en que, asumiendo que ya esos datos, esas grandes cantidades de datos se están recibiendo y se pueden procesar, ser capaz de hacer análisis inteligente de los mismos, tratamientos, predicciones, modelado, etcétera, para ofrecer distintos tipos de servicios, y ahí puede aplicarse a distintos sectores en ese sentido. Al final es un proceso de gestión de la información y de inteligencia en el tratamiento de los mismos. Y por otra parte, una tercera pata del grupo trabaja en la parte que tiene que ver con la seguridad de todo este proceso. Es decir, que al final, debido a las grandes posibilidades que existen ahora mismo de intercambio de datos, de gestión de esos datos, una parte muy importante también es el prevenir que esos datos sean usados adecuadamente
parte de privacidad, pero también que no sufran los sistemas ataques debido a esa posibilidad real que existe ahora mismo de que haya mucha facilidad en el acceso a la información o a los distintos sistemas, ¿no? Por lo cual, la parte que tiene que ver con ciberseguridad, tanto en la parte activa como en la parte reactiva, es otro de los elementos claves en que estamos trabajando, ¿no? Con lo cual, digamos, y de esa forma un poco cubrimos los distintos ámbitos en los que hay que intentar abordar la problemática, ¿no? Y en ese sentido, nuestro grupo es un grupo multidisciplinar que está formado por gente que pertenece a distintos tipos de áreas y que nos permite de alguna forma tener esa visión, ¿no? De intentar abordar los problemas desde diferentes perspectivas y poder intentar, pues eso, ser más transversales, ¿no? Y atacar a problemas, a sectores diversos, como puede ser desde agricultura, smart cities o, por ejemplo, temas de movilidad en los sistemas inteligentes de transporte, ¿no? En ese sentido, con lo cual eso quizás son, digamos, las líneas fundamentales que tenemos ahora mismo. Hombre, yo creo que es fundamental. Uno de los grandes pegas que siempre hemos dicho, particularmente la parte de informática, es que no nos hemos sabido vender tan bien como vosotros ingenieros en ese sentido, ¿no? Con lo cual, el poder realizar este tipo de eventos en los cuales se presentan, digamos así, los resultados y se ponen en común ideas, etcétera, y además se presentan a la sociedad, que es al final lo que nos interesa, yo creo que son fundamentales y deberían, digamos así, ser más frecuentes en ese sentido. O sea, el hecho de tener un día TIC al final es importante, pero el problema no es el día, sino que el que sea el día a día también se comunique y se dé esa información a la ciudadanía, ¿no? Ya que yo creo que en muchos casos pues parece, cuando se habla de los ingenieros informáticos, parece que somos los que arreglamos cacharretes o que arreglamos ordenadores, y al final realmente eso no es así. O sea, esa es una ingeniería y como tal, como todos los demás, tratan de resolver el problema y abordar soluciones ámbitos muy diversos, como se puede ver en estos días, sobre todo en la presentación aquí en la jornada de hoy, ¿no?